¿Qué tal, queridos hermanos y hermanas de la amada iglesia de Calle Brasil 1750? Vamos a compartir hoy este tema que está allí en pantalla, el Sermón del Monte. Pero aclaro que es abreviado, no podemos nunca cubrir todo el tema del Sermón del Monte. Hace bastante tiempo que vengo mirando este tema o queriendo mirarlo en realidad en serio y despacito más o menos vamos juntando algunas cosas. Lógicamente no vamos a cubrir todo, pero sí algunos de ellos. El propio Sermón del Monte lleva 3 capítulos en Mateo. Lucas es mucho más abreviado, da la sensación que él tomó 3 o 4 puntos en realidad del sermón y es el que incluye en su evangelio. Pero Mateo parece describirlo en su totalidad, o por lo menos bastante extenso es. El Sermón del Monte es, algunos inclusive dicen no, es para el pueblo de Israel, está muy vinculado a la ley, cosas por el estilo. Lo que hay que tener cuidado con el Sermón del Monte es lo que pongo acá. No es un camino o sendero a la salvación, ¿sí? Sino parece como que es medio por obras y ahí viene el gran conflicto que a veces ha suscitado en las iglesias. Pero sí es un camino después de la salvación en Cristo. Entonces, ahí es donde nos ubicamos realmente en el valor, digamos así, y el contenido de esto. Uno cuando lo lee así, parece saltar de temas, pero uno va descubriendo que es como una sinfonía bien orquestada de principios para la vida cristiana. Y digo orquesté una sinfonía porque como toda sinfonía tiene distintos movimientos, tiene distintos instrumentos, inclusive distintos momentos altos, bajos, etcétera, etcétera. Entonces, me gustó esta idea y la entendí un poquito mejor, es como una orquesta, es una sinfonía, pero que regula 3 cosas. La vida cristiana regula nuestra relación con Dios, la vertical, la relación con los demás, la horizontal, y otra muy importante, la relación con nosotros mismos. Así que es un compendio absolutamente riquísimo y algunos lo llaman realmente el manifiesto cristiano y la verdad que es bastante acertada esa definición. Uno lo lee en 10 minutos, pero su cumplimiento en realidad nos demanda toda la vida. Y las exigencias que tiene, en un sentido, el Sermón del Monte, realmente es algo admirable que nosotros podamos realmente transitar este camino, pero después de... Ahí, mirando así, uno por supuesto encuentra mucha bibliografía sobre el tema, pero yo llegué a rescatar y me ordenó un poquito en la cabeza, en el corazón, 3 paquetes de 10 principios. Entonces yo los quiero enumerar así brevemente. Están las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son realmente extraordinarias y, y son realmente muy importantes para nosotros poder cumplir. Bienaventurados los pobres en espíritu, etcétera, etcétera. Y tiene unos conceptos geniales realmente. Y concluye esta primera decena, llamaríamos así, con vosotros sois. Y ahí es cuando él dice sal y luz. Las podemos tomar como 2. Algunos inclusive toman las bienaventuranzas como 8. Las creo que son 9 en realidad. Pero agrega también esta última que va compendiada. Son 2 en una casi. Soy sal y luz. Así que la primera decena tiene que ver con nuestras actitudes y las consecuencias de cómo nosotros encaramos esto. Dicho sea de paso que bienaventurados significa felices. O sea, va a haber un contentamiento, una alegría o una felicidad profunda, sino no una cosa pasajera, qué sé yo, sino algo profundo cuando realmente nosotros podemos llevar adelante y hacer nuestras estas llamadas bienaventuranzas. Insisto, no vamos a entrar en el tema, pero están ahí. Y la otra, el segundo paquete, la segunda decena, digamos así, dice 2 cosas Jesús. Os digo, y lo dice 7 veces, y después,
cuándo vas a dar ofrenda, etcétera, etcétera. Entonces, esta segunda decena me gustó asociarla a la interpretación, sí, de la ley. Aquí está Jesús tomando como base la ley en realidad y los principios, pero va más allá de la letra. Casi podemos decir cuál es el espíritu de la ley. Y ahí es cuando realmente entramos en un terreno muy difícil de cumplir, pero que por la gracia de Dios lo podemos hacer. Y Jesús está demostrando que Él no viene a cambiar la ley, como dice Él claramente, sino que viene a superarla ampliamente. Y nos pide que nosotros también seamos capaces de eso. No nos ajustamos a la letra. En todo este sermón, y otras cosas que vamos a ver ahora, uno ve esta sensación de no a la hipocresía. Porque todo el Antiguo Testamento, con toda su legislación, con toda su carga de formal que había que cumplir, al final termina generando un montón de gente que se quedó en las formas, ¿no? Y entonces los profetas en particular son los que tienen que luchar contra esto. Y Jesús cuando viene también se encuentra con esto. Y la reflexión hoy para nosotros es, ojo, que nosotros no nos quedemos en las formas y caigamos en la misma hipocresía, podríamos decir, que tanto molestó a Jesús en distintas ocasiones. La tercera decena son temas varios y son varios aspectos que no vamos a entrar a detallar, pero los últimos 4 me llamó la atención es la detección de fraudulentos. Otra vez estamos con la idea esta de hipocresías, por decirlo así, ¿no? O sea, hay mucho fraude, hay mucha... Y eso, bueno, ¿para qué los medios a veces se llenan de todo este tipo de personajes así supuestamente cristianos, ¿no? Que son un fraude en realidad y para cómo nos complican a nosotros porque todos caemos, como quien dice, en la misma bolsa y realmente es un tema que qué bueno que Jesús realmente nos haya avisado en cuanto a esto y quiere decir que cuán cuidadoso también nosotros tenemos que ser en este tema. Otro punto que él resaltó mucho, Jesús, es la oración. En realidad, el Padre Nuestro le llamamos nosotros, pero habló de la oración en realidad. Es toda una gema preciosa, yo digo, ahí en este metido dentro de este Sermón del Monte. Aquí tenemos las dos actitudes de la oración, pero vamos por partes. Curiosamente, cuando Jesús habla de la oración, en los versículos concernientes a esto, comienza con lo que no es. Es muy raro eso, porque uno generalmente comienza con la parte positiva, es decir, tiene que ser esto, o sea. Entonces lo que Jesús está pintando en su gráfica contundente, diría yo, y su genialidad didáctica, está planteando negro y blanco. En esos términos, no hay grises, ¿tá? En este tema de la oración. O sea, es no o sí. Entonces, no hay, vamos a ver, sino que hay cosas que no es. Y ya por supuesto, en la época de Jesús, y podríamos decir antes también, toda la historia, siempre se fueron deteriorando estos modos de comunicarnos con Dios. Dice en el primer caso, son 3, dije, no seas como los hipócritas, que está eso en el versículo 5. Dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esto de orar en las sinagogas, bueno, lo entendemos, claro, pero lo de las esquinas. El tema es que ellos tenían sus horarios de oración, entonces llegaba, si estaban justo en un lugar así, cuanto más gente había mejor, ¿no? Entonces ellos sí se paraban y se ponían a orar para que la gente los considere como personas muy santas, muy sagradas. Y en cambio, lo que Jesús está planteando, que en realidad la oración es una acción más bien privada, es personal, ¿no? Inclusive las veces que Jesús pidió en oración, lo hace en privado. Eso es muy notable. Y lo que sí él
Y el pedido él lo hace cuando está solo. ¿Cuántas veces lo vemos que se adelantó, que se fue, subió al monte, etcétera? Ora en privado. El pedido se hace en privado, pero el agradecimiento se hace en público. Eso es muy lindo y muy notable, en particular en la resurrección de Lázaro. Cuando Jesús dice, yo te agradezco esto porque yo sé que me habías escuchado, pero yo lo digo ahora para que esta gente entienda que yo te lo había pedido. A ver, qué bueno que es pensar en esto de que el pedido es en privado y el agradecimiento por ahí es más bien en público. Y dice, no uses vanas repeticiones. Y aquí está el versículo 7 que dice, orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, aquí hay un tema muy importante, que las oraciones, y lo vamos a decir sintéticamente con 3C, las oraciones públicas, en realidad estoy refiriendo aquí, ¿no? Sean cortas, concisas y concretas. Las 3C, cortas, concisas y concretas. Eso no quita que uno privadamente haga los pedidos a Dios en su lugar, como vamos a mirar ahora. Yo recuerdo cuando nuestros hijos eran chicos. Ustedes los han visto y bueno, más lo conocen a Pablo. Bueno, esta tiene que ver con Pablo. Una vez cuando estábamos en la mesa y a veces le dábamos a los chicos que pidan por los alimentos. Y le tocó el turno a Pablo. Entonces dijimos, Pablo, ¿puedes orar por los alimentos? Era chico, ¿no? Levantó los ojos al cielo y dijo, gracias. Punto. Cortito y conciso. Y Dios también, por supuesto, escucha nuestras oraciones. Ahora, el versículo 6 que está entre medio de este 5 y el 7 dice, mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué es el aposento? Bueno, no es el dormitorio. Era el depósito donde se guardaban los alimentos. Se atesoraban, podríamos decir, los alimentos. A ver, si hay un lugar de privacidad es el depósito, es el lugar donde está la cosa que no se muestra, es el depósito. Entonces, ahí es donde nosotros depositamos nuestra oración. Este hecho de ir a la cámara privada, tal vez sea el aspecto que más ha aparecido ahora en esta época de la pandemia, porque cada uno tiene que sí o sí orar y todo lo demás en su casa, en su aposento, en su lugar, en su, qué sé yo. Ni WhatsApp supera o sustituye esto. La oración entonces es ahora más que nunca, es secreto, es en nuestro hogar. No a la palabrería, como ya hemos hecho referencias recién. Y no hagas como ellos, que un poco está reiterando entonces los conceptos que hemos mirado recién. El Padre Nuestro. Esta es la oración que Jesús hace. Es como es un modelo en realidad de oración que se conoce, es tal vez la más conocida y por supuesto repetida en la cristiandad. Pero vamos a mirar nosotros su comienzo y su conclusión, la del Padre Nuestro. En este punto, ¿por qué nosotros decimos oración y los otros dicen rezo? Oración es, yo me dirijo a alguien, y ese alguien es Dios. Rezo es repetir algo que ya está escrito o ya está establecido. Y ahí radica un poco la diferencia. Para colmo, Jesús está diciendo, no se dediquen a repetir. Bla. Y bueno, el Padre Nuestro es una de las cosas más repetidas como rezo. Pero lo que Jesús les está diciendo, no me vengan con eso. Vénganme con hablar conmigo.
que tal vez sea una de las características más importantes dentro del movimiento evangélico, esta idea de hablar con Dios. Y bueno es que rescatemos también esta idea de pedirle a Dios en privado, pero reconocérselo después en público, e inclusive dice que nuestro Padre Celestial nos compensará en público. Vamos a mirar el comienzo entonces de esta oración. Dice: Padre nuestro. Es un enorme privilegio que seamos llamados hijos de Dios, como lo dice Juan también. Entonces, qué cosa rara, ¿no? Qué cosa impresionante. No hay ninguna religión, ninguna, que califique al hombre como hijo de Dios. Ni siquiera los musulmanes, que son posteriores a la aparición de Jesús, para ellos es una herejía este concepto de ser hijos de Dios. Yo charlé con un musulmán, un señor muy devoto, la verdad que debo reconocer eso, ¿no? Pero no, de ninguna manera podía aceptar esto que era tan claro para nosotros, pero bueno, hijos de Dios, es una cosa impresionante. Y aquí también, a ver, Jesús justamente el énfasis que él pone al comenzar esta oración modelo es Padre, Padre nuestro, mi papá, ¿sí? Y entonces, siempre con nuestros padres hemos hablado en privado. O sea, todo tema que hemos tenido puede ser inclusive no siempre cosas positivas y hermosas, sino una buena discusión tal vez hemos tenido, o ciertas rispidezas inclusive, pero es en privado, ¿sí? Y es allí donde hablamos. Y esta es la privacidad que Jesús está hablando, por eso dice Padre nuestro. Y es así con Dios, es nuestra relación tan hermosa, la relación de padre e hijo, que podemos entonces expresar con franqueza. Y proeukomaies oraciones, es acercarnos y decirle algo a alguien. No hablamos con nuestros padres con repeticiones, porque ni nos escucharían y a nosotros no tenía ningún sentido hacerlo. Y termina diciendo reino, poder y gloria, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria para siempre. A ver, qué tres palabras impresionantes: el reino de Dios, el poder de Dios y la gloria de Dios. A ver, el mundo está cada vez más oscurecido, cada vez oscurece más acá. La tratan de aclarar y la oscurecen más todavía, la complican, qué sé yo, no sé cuál es la idea, pero bueno, claro, lo rechazan a Dios, rechazan su reino, rechazan su poder, rechazan su gloria. Y qué bueno que nosotros podamos dar cabida en nuestro corazón y en nuestro reconocimiento en nuestras oraciones de que de Dios es el reino, es el poder y es la gloria. Y ese reino está en nosotros, está la presencia del Espíritu Santo en nosotros, y entonces inclusive el Espíritu Santo habla por nosotros, y a veces lo que no sabemos decir, ese Espíritu lo transmite, y qué bueno que lo podamos hacer tal vez en la privacidad, o los momentos que Jesús también tuvo como ejemplo de esto. Jesús fue el mejor ejemplo de todo lo que enseñó, y en la oración más aún. Vamos al último pedacito del Sermón del Monte, y me fascinó esta historia. Acá en la Biblia dice los dos cimientos. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque son suelos, no los cimientos. Es una brillante ilustración, o sea, hasta un chico entiende esto, así que, a ver, no hay que ser ni siquiera teólogo ni ningún tipo de cosa distinta para entender que él remata todo el Sermón del Monte con esta ilustración, como para que nos quede fijo una imagen increíble. Él describe dos casas e ilustra las dos como bien construidas, porque él dice, pero el problema no está en los materiales, ni siquiera en los cimientos, que a veces, por eso digo, el título está mal puesto ahí, sino en el suelo donde fueron construidas. Y ahí radica toda la diferencia. Yo en mi época de estudiante, para llegar a ser arquitecto, fui a Resistencia, Chaco.
que está hoy un poco en las noticias también como ser un poco uno de los epicentros de este problema que vivimos hoy. Es una ciudad grande, pero mal fundada. El suelo es arcilloso, es espantoso. La mayoría de las ciudades coloniales, los españoles fueron hábiles en construirlos en lugares por lo general altos y fuera del peligro de las inundaciones. Corrientes, que está frente a Resistencia, está en una zona alta. Cada vez que hay inundaciones del Paraná o del río Paraguay, Resistencia era un lío. Yo tuve 7 años ahí. Y ahora tienen unas defensas impresionantes que bordean toda la ciudad justamente para este tipo de casos. Y es arcilla. Y cada vez que hacíamos un plan, un proyecto, lo que sea, había que meter pilotines. Hay pocos edificios en altura, en Resistencia, por ese problema. Tienen que meter unos pilotines impresionantes para hacerlo. Todo tiene que ver con el suelo. Y es aquí entonces donde Jesús concentra su enseñanza. El problema entonces es que ¿dónde construimos? ¿Sobre la roca, como dice aquí, o sobre la arena? Y ahí tenemos la ilustración que muestra. Es realmente una hermosa conclusión de todo el mensaje del sermón del monte. ¿Y qué dijo Jesús? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Claro. Entonces, estamos bien fundamentados. Toda la estructura está macanuda, está perfecta, pero lo más importante es que está sobre la roca. A ver, ¿dónde estamos nosotros? Cada uno de nosotros. Que es bueno saber que la iglesia está fundada sobre una roca. Pero cada una de nuestras vidas, a veces nos hemos fijado mucho en qué tipo de construcción vamos a hacer, o qué casas artesonadas vamos a tener, etcétera, etcétera. Cuando todo el tema no es ese, el tema es sobre qué hemos fundado nuestra vida. Que nuestra vida entonces esté fundada en el Señor Jesucristo, que es realmente la roca para nosotros. Pero toda esta historia, todo este sermón del monte, tiene en sí gran valor. Pero el tema es que después Jesús lo selló con su propia sangre. Él dijo, esta sangre es el nuevo pacto en mi sangre. Él pagó todo esto. Él, lo avaló totalmente. Qué hermoso sería que nosotros en el transcurso de nuestra vida también tengamos esta misma actitud. Y sepamos que esta no es el camino a la salvación, porque es el Señor Jesucristo el camino. Pero esto sí, nos ayuda mucho en el sendero, una vez que el Señor ha entrado en nuestros corazones. Y recordemos esto entonces de la oración. Qué hermoso que es orar en privado. Y pedirle a Dios en privado, pero también en público, agradecerle a Él la respuesta que nos ha dado. Que el Señor nos bendiga. Muy buenas noches.